Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Jennifer Rebeca Calderón Martínez, ella es periodista deportiva en Más Deportes, y vamos a hablar con Rebeca sobre la participación de la selección femenina de El Salvador en esta primera edición de la Copa Oro, ¿no? Y para ver de las expectativas que generó este torneo, las expectativas que generó también el ver a la selección femenina en esta competición tan importante en CONCACAF. ¿Cómo estás, Rebeca? Es un gusto saludarte y bienvenida a RCR Deportes. Hola, muy buenas tardes, Santino. Bueno, la verdad es que es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de poder acompañarles en esta tarde y poder hablar un poco acerca de la selección femenina de El Salvador. Uno de los temas, bueno, y una de las selecciones que nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y decirlo, ¿por qué no? Que también nos generó bastante ilusión con su participación en la Copa Oro. Rebeca, primero quiero preguntarte cómo ustedes han tomado, ¿no?, esta primera edición de la Copa Oro Femenina, y más aún que se invite a selecciones sudamericanas, ¿no? Que esto obviamente le va a dar o le ha dado un plus importante al torneo. Bueno, yo creo que dentro de todo no vamos a negar que hay cierta decepción por el papel que realizó la selección femenina, pero creo que también somos realistas en saber que esto era lo que iba a suceder, es decir, era nuestra primera clasificación a Copa Oro, sabemos que los nervios se terminaron pagando caro por parte de una selección femenina que hay que mencionarlo, 16 de sus jugadoras son legionarias y las otras jugadoras que están en el plantel pertenecen al equipo de acá El Salvador Alianza Women, porque si lo mencionamos en cuanto al fútbol femenino acá en nuestro país, la verdad es que no hay bases, no hay apoyo. Los equipos que existen acá en la primera división ni siquiera cuentan con un salario, sino que simplemente son viáticos los que reciben algunos de ellas para alimentación. Y por viáticos te estoy mencionando, Santino, algunas que llegan a recibir al mes hasta $75. Es decir, somos conscientes que prácticamente eso pues no alcanza para nada. Entonces somos realistas en saber que esto era lo que iba a pasar, sin embargo, nos deja aquella sensación y aquella esperanza que esta base de la selección femenina se tiene que seguir trabajando. Porque si bien hoy dimos un paso importante con lograr esa clasificación, creo que dentro de 2 años, cuando sea la siguiente Copa Oro, que es precisamente a lo que va apuntando El Salvador, los resultados van a ser mucho mejores si se continúa trabajando y se le continúa dando un respaldo a este proceso que está sufriendo la selección femenina, y que algo me ha gustado bastante es que a diferencia de la selección mayor donde se cuestiona mucho por qué hay tantos legionarios, por qué no solamente se juega con jugadores nacionales, como te lo mencionaba, acá su mayor parte son legionarias y no importa del país donde estén o el equipo en el que están jugando, al final nos están representando a El Salvador y lo que nosotros queremos es realizar un mejor papel. Entonces yo creo que nos han dado como esa pizca de esperanza estas chicas de decir que confiando en el proceso ellos pueden dar muy buenos resultados a El Salvador. Has dicho algo muy importante, Rebeca, ¿no? Que a pesar de la falta de apoyo, de la falta de interés de muchas autoridades en El Salvador referente al fútbol femenino, las chicas están dando todo de sí, están haciendo lo posible, ¿no? Porque obviamente sabemos que en El Salvador no hay un pago por estar en la selección, no es como el fútbol masculino, que es totalmente diferente, ¿no? Pero las ganas están, ¿no? Las ganas de representar al país están, y esto es lo que han hecho las chicas en esta Copa Oro. Ahora, Rebeca, ¿qué es lo que se tendría que hacer en este caso para que el fútbol femenino en El Salvador comience a surgir, ¿no? Y no se quede como está actualmente? Bueno, yo creo que es bastante importante lo que mencionamos, Santino, porque es decir, ahorita ya existen unas jugadoras que son las que están siguiendo este proceso, pero ajá, y cuando ellas llegan a su final, ¿quiénes son las que vienen atrás? Eso. No estamos creando las bases, no hay semilleros, es decir, se termina esta selección y no va a haber nada después de eso. Entonces yo creo que tenemos que apuntar desde las bases. Lastimosamente, muchos equipos acá en El Salvador tienen equipo femenino únicamente por llenar un requisito,
porque si no tienen un equipo femenino, entonces no pueden inscribirse para participar con su equipo mayor. Entonces ven simplemente los equipos femeninos, los equipos de reservas de sub 17, sub 15 como un requisito más que hay que llenar, pero no se le da el apoyo. Entonces yo creo que lo primero es que tenemos que tomar en serio el papel que juegan las señoritas, o sea, darle ese apoyo al fútbol femenino, apostar por ellos, porque ya nos demostraron que sí pueden hacer cosas, que sí pueden hacer cosas grandes, es decir, a veces ni siquiera se le tiene la fe a estas chicas y piensan que simplemente por ser mujeres no vamos a lograr sobresalir, y hemos demostrado que sí se puede, que esta selección da la cara, que sufre por su país. Bueno, recordemos que en la reciente pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe lograron una medalla de bronce, donde también derrotaron a Guatemala en una jornada donde México y Venezuela ganaron primer y segundo lugar. Entonces creo que han dado como pasos importantes. Lo primero es fortalecer las bases. Es decir, tomemos en serio el trabajo que se está haciendo, necesitan mayor apoyo, hay que empezar a darles los utensilios que necesitan, es decir, que tengan una cancha donde puedan entrenar, las condiciones dignas, uniformes, en ocasiones ni siquiera agua para los entrenamientos en equipos de primera división hay. Por lo menos en la federación, es decir, para la selección, las cosas son un poco mejor, pero se tiene que trabajar desde los equipos en la primera división para que obviamente cuando ya se llegue a la federación, entonces el apoyo sea aún mayor. Y entonces ahí sí ya vamos a hablar de un proceso, porque hay muchas señoritas que he conocido de equipos que son muy buenas, pero nadie les da un seguimiento. Entonces, por lo tanto, así muy difícilmente van a lograr triunfar acá en nuestro país. Ahora, Rebeca, has dicho también algo muy importante, ¿no? Y es que digamos que no tiene que ser obligatorio que los equipos masculinos tengan a su rama femenina, ¿no? Al contrario, eso ya debe de hacerse una costumbre el que se tenga a los equipos masculinos con los equipos femeninos, porque eso va a generar el crecimiento justamente del fútbol femenino, y en lo posible va a llegar y va a ayudarlos a que el fútbol femenino sea profesional y no amateur como hasta el momento es en varios países, ¿no? Entonces, es lamentable lo que comentas, y que prácticamente es algo obligatorio para los equipos masculinos que tengan la rama masculina. Es como decir, lo utilizamos para esto y ahí nada más se queda, ¿no? Exacto, exactamente, es así lastimosamente y no tendría que ser, porque si algo podemos mencionar de esta selección femenina es que ha logrado poner a El Salvador por lo menos en un punto del mapa, y ya lo mencionaba incluso su técnico Eric Acuña, es decir, antes ni siquiera buscaban a El Salvador, ahora ya buscan a El Salvador por lo menos para algunos partidos, para foguearse, porque saben que hay un nivel, que o sea, que hay algo en la selección de El Salvador, y él mencionaba también, hay tres escalones, hemos logrado colocarnos apenas en el primero, sabemos que el trabajo es mucho, e incluso no compartía mucho las declaraciones que dio después de uno de los partidos, que decía hay muchas de ellas que van a salir. Ujú. Yo siento que obviamente también estaba hablando, obviamente desde el enojo, la frustración de los partidos, porque los resultados fueron para nada. Si estamos hablando acerca de los encuentros, incluso que se tuvo contra Canadá, recordemos que es una subcampeona de CONCACAF, Costa Rica y Paraguay, creo que podemos rescatar el partido contra Paraguay, que fue el partido donde, aunque habían todavía matemáticamente, El Salvador podía lograr avanzar, pero sabemos que era prácticamente imposible, pero fue uno de los mejores partidos que realizó nuestra selección. Entonces, obviamente necesitan tener fogueos internacionales para que siga tomando fuerza esta selección y por ende siga ubicando también a El Salvador en el mapa en la rama femenina. Ahora, Rebeca, si bien es cierto en la primera edición de la Copa Oro Femenina, y el traer a selecciones de otra confederación como la Sudamericana, Brasil, Colombia, Paraguay, ¿no? Argentina, ¿qué plus le da al torneo, ¿no? Porque también es importante, ¿no? Que selecciones de CONCACAF con selecciones de CONMEBOL se puedan enfrentar y también mostrar el nivel competitivo que tienen cada una de ellas, ¿no? Y en el caso de El Salvador, tener ese roce internacional para que sigan en crecimiento, ¿no? ¿Cómo tú lo has visto? Bueno, yo lo considero bastante bien. Creo que en algún momento alguien podría decir, bueno, pero eso ya nos lleva a desventaja, porque sabemos que los equipos o las selecciones contra las que nos vamos a ir a enfrentar
son selecciones bastante fuertes y prácticamente ahí no vamos a tener oportunidad, pero es que de eso se trata. Si queremos ser los mejores, tenemos que ganarles a los mejores. Entonces, si bien es cierto, recordemos que para dentro de 2 años, cuando se realice la próxima edición, no van a haber selecciones sudamericanas, pero en esta ocasión contar con ellas considero que le da un plus más y también les ayuda a las jugadoras, porque es decir, están tal vez enfocadas o acostumbradas a nada más a enfrentarse contra selecciones de la región y esto les da a ellos un poco para abrir la mente y saber con qué se van a enfrentar y cómo es que son otras selecciones que son potencias, es decir, que participan en otros torneos internacionales y que cuentan con muchísimo más apoyo del que tienen nuestras seleccionadas. Entonces yo lo veo con buenos ojos, lo veo con buenos ojos porque al final ellas tienen un nivel que nosotros carecemos ahorita y es al nivel y obviamente mucho más al cual nosotros queremos llegar. Ahora, Rebeca, ¿hay también posibilidad o se ha visto posibilidad de que las futbolistas que integran la selección o de repente las que integran los equipos femeninos de de la liga, por ejemplo, se ha visto que puedan inmigrar a otro país de repente para seguir su carrera deportiva en el fútbol femenino? De repente, ¿hay alguna de esas posibilidades de que puedan las futbolistas de El Salvador inmigrar a otro país para que continúe la carrera, ¿no? Su carrera deportiva en el fútbol femenino. Bueno, de momento, de las que se encuentran ahorita y que están en El Salvador y precisamente en el equipo de Alianza Women, todavía no hemos escuchado como alguna noticia concreta, pero obviamente sí sabemos ya de jugadoras que estaban jugando acá y se han ido, como por ejemplo el caso de Brenda Serén. Brenda Serén es una jugadora que estaba militando acá en Alianza Women y pues ahora se encuentra haciéndolo en el Atlas de México. Entonces, varias de las jugadoras sí han ido a otro, se les ha abierto la oportunidad para ser fichadas por otros equipos. Hay varias, de hecho, incluso que están también en México. Entonces, yo creo que eso es bastante bueno para nuestras jugadoras y eso también les abre la puerta a ellas, por ejemplo, bueno, como Karen Reyes también, que está en el Necaxa, Daniel Fuentes, que también está en el Necaxa, Juana Platas, que está en el Monterrey. Es decir, son jugadoras que se les ha abierto la oportunidad, que están jugando fuera, pero también sabemos que por el trabajo que ellas hacen va a abrir la puerta para que más de sus compañeras también puedan emigrar, ¿verdad? Y que puedan jugar y convertirse en legionarias. Pero de momento no hemos escuchado de alguna otra de las jugadoras que tenga una propuesta como bastante concreta o real para poder jugar en el exterior. Y eso es muy importante, Rebeca, ¿no? Porque los nombres que me has mencionado y que están jugando en el exterior, en este caso en México, la gran mayoría, tú lo dijiste, van a abrir puertas importantes para las demás chicas que vienen atrás, ¿no? De repente no seguir con el equipo actual donde está en El Salvador, sino irse, inmigrar de manera internacional y seguir avanzando en esta carrera que sabemos que es muy compleja, es muy difícil, si es que no tienes ningún apoyo de ningún lado, ¿no? No, eso es bastante difícil, ya lo has mencionado, Santino. Eh, a veces nosotros vemos los partidos de la Ujú. Champions y es increíble cómo los estadios se llenan para poder ver el fútbol femenino y cómo las apoyan. Y nosotros vamos aquí a un partido de que, por decirte, el más vistoso en una primera división sería un FAS Alianza Women, que son los equipos más regulares, Santa Tecla, si también lo podemos mencionar, incluso un Metapán, pero después paramos de contar. Es decir, son partidos que terminan 11-0, 11-2, 7-0, o sea, las cantidades son bastante abultadas y donde a veces prácticamente llegan sus familias y a veces ni sus familias, o sea, vemos estadios vacíos y es por lo mismo que estamos hablando, porque no hay un apoyo, no hay un apoyo para las señoritas. Entonces, yo estuve trabajando para uno de los equipos acá en El Salvador, en el departamento de prensa también anteriormente, y pues uno vive ahí más de cerca la realidad y es Claro. decir, se cuenta con cero apoyo, la verdad, no, la gente no quiere, incluso aquí una entrada que se ponía $3, $2, y ni incluso así podíamos llenar ni siquiera un sector para que llegara a ver fútbol femenino. Entonces creo que sí se necesita bastante apoyo, sí tenemos que avanzar todavía muchísimo, pero muchísimo en el tema del fútbol femenino, porque hasta el día de hoy se sigue viendo como un gasto más para un equipo, como un requisito más que hay que cumplir, pero no como los semilleros, de donde pueden salir las futuras seleccionadas.
para la azul y blanco, es decir, para quienes van a ser los relevos de estas chicas que hoy por hoy están jugando y defendiendo nuestros colores. Ahora, Rebeca, también hay algo muy importante y es que hay un factor también determinante que hace de repente que el fútbol femenino no crezca como debería de crecer, ¿no? Y esa es las etiquetas, el machismo que todavía hay en varios países. En el caso de El Salvador, ¿cómo se ha manejado esto? Si todavía hay una gran cantidad de machismo allá en El Salvador y que esto también no permite, obviamente es un factor determinante que no permite que crezca como tiene que crecer el fútbol femenino allá. Bueno, creo que lastimosamente todavía no, acá no se le da el valor Ujú. todavía a las selecciones femeninas como tendría que ser, todavía es como que aburrido ir a ver un partido de fútbol femenino. Sin embargo, a veces, en serio, los partidos de fútbol femenino se ponen bastante buenos, donde uno puede, pues, obviamente ver también las cosas que se hacen, las genialidades que en algunas ocasiones hacen sus jugadoras. Entonces creo que lastimosamente sí, todavía tenemos un poco ese chip que es más importante, es más interesante el fútbol masculino que ir a ver un partido de fútbol femenino porque no vas a ver el mismo apoyo en un estadio que se le da a un equipo masculino que a un equipo femenino. Para muchos de ellos es pérdida de tiempo, como yo te lo mencionaba. Entonces, lastimosamente creo que sí en mentalidad también todavía nos falta avanzar mucho con respecto a ese tema. Bien, mira Rebeca, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con RCR Deportes y ya seguramente estaremos en otra oportunidad hablando y ver, ¿no?, de cerca cómo es el crecimiento del fútbol femenino allá en El Salvador. Rebeca, muchísimas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ti, Santino, por la invitación. La verdad es que ha sido un placer poder platicar acerca de la selección femenina. Y bueno, espero que para la próxima vez que me hagas la invitación podamos tener mejores noticias y que el fútbol femenino vaya avanzando acá. Así que muchísimas gracias y también un saludo para toda la audiencia de RCR Deportes. Listo, Rebeca, muchas gracias y éxitos para ti. Un abrazo. Adiós. Bien amigos, ha sido Jennifer Rebeca Calderón Martínez, ella es periodista deportiva y más deportes desde El Salvador. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. Todos los sábados